¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero comentar contigo algunos aspectos vinculados a la norma internacional de contabilidad número 1. Es pertinente recordar que esta norma internacional de información financiera se refiere específicamente al tema de presentación de estados financieros. A veces nosotros por un apremio de trabajo, a veces también en el caso de la universidad, presentamos, llamémosle entre comillas, cuadros de información y asumimos que estamos cumpliendo algunas normas internacionales de información financiera y no respetamos las reglas básicas para lo que es presentar un estado financiero. Particularmente, identificación del estado financiero. Ello implica revisar el párrafo 51 de la norma internacional de contabilidad número 1, que es lo que vamos a hacer nosotros comentando el texto que tú ves aquí a este lado. El párrafo 51 nos señala que una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Es importante recordar que cuando nosotros hablamos de estados financieros, tenemos que tener en consideración un juego completo, es decir, un estado de situación financiera, un estado de resultados y otro resultado integral o estado de resultados integrales, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Es decir, no basta colocar los reportes, sino tienen que identificar qué tipo de estado financiero es y si se trata de notas a los estados financieros, cuyo papel, como sabemos, complementa a la información resumida y sistematizada que se están presentando en estos cuadros de información. Pero si podemos observar que en este primer párrafo se nos señala la necesidad de identificar claramente esa información de ese estado financiero de la nota, la pregunta es ¿dónde? La norma no nos dice que la nota debe ir en el encabezado, al final, al pie. Fíjense lo que se nos señala. Además, una entidad mostrará la siguiente información en lugar destacado y la repetirá cuando sea necesario para que la información presentada sea comprensible. Si bien es cierto, nosotros usualmente la información que voy a compartir con ustedes en un momento más la van a asociar típicamente al encabezado de los estados financieros, la norma internacional de contabilidad número 1 señala lugar destacado. Bueno, pues muchos pensamos de que el lugar destacado pues puede ser la primera parte, es decir, lo primero que va a leer el usuario de estos estados financieros, por ende lo asociamos al encabezado. Ahora, este encabezado se va a repetir, dependiendo de qué cosa, dependiendo de que la información brindada para efectos del usuario sea comprensible. ¿Ya? No nos señala también en todos los estados financieros y en todas las notas tiene que ir el encabezado, no nos dice, tampoco nos habla de un encabezado, nos habla de un lugar destacado. Entonces ahí nos da un punto de flexibilidad para que nosotros como contadores tengamos en cuenta la aplicación de estas reglas. Pero, ¿qué es lo que debe ir sí o sí dentro de esta información? Observemos entonces nosotros lo siguiente. Primer punto, o punto A, tiene que ir el nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo precedente. Es importante tener en cuenta que cuando nos habla de cambios relativos a dicha información, en este punto es referente a los cambios en el nombre de la entidad. Puede pasar. Hay que tener cuidado con esto. El primer campo es clave. Nosotros antes, cuando aplicábamos los principios contables aquí en Perú establecidos por CONACEF, que figuraban en el Plan Contable General revisado, nos hablaban del tema de el ente. Cuando yo elaboro información, es importante tener en cuenta
la delimitación con respecto a quién está informando. Yo me acuerdo un caso de algunos alumnos para una tesis, estaban haciendo el análisis financiero de un proyecto de mejora ambiental en una laguna acá en la Sierra del Perú. Y entonces ellos decían, pero ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? El tema es amplio, tienes que delimitar, pero no es una empresa, es un proyecto. Entonces tienes que ver ese estado financiero, ¿a qué se va a referir? Son los estados financieros del proyecto, de la comunidad, de las personas. Entonces, eso es importante. Ahora, fíjense, se llama entidad. Nosotros tenemos que tener en consideración aquí en Perú, por ejemplo, el caso de que podría haber estados financieros de personas jurídicas, y dentro de ello tenemos empresas individuales de responsabilidad limitada y lo que son las sociedades. Esto se refiere a entidades vinculadas a un capital, pero también nosotros tenemos entidades vinculadas al tema de personas, es decir, personas jurídicas que están reguladas por el Código Civil. Así, por ejemplo, una asociación sin fines de lucro, un comité o una fundación. Pero lo que sí se hace difícil, y esa es una recomendación que limita desde el punto de vista tributario, es si yo le voy a colocar acá en vez del nombre de entidad, el nombre de la personita, me dicen, Julio Pérez es dueño de un negocio unipersonal, pues tengo que elaborar los estados financieros de Julio Pérez. Ya, pero si vas a elaborar los estados financieros de Julio Pérez, tienes que ver cuál es el ente. Mira, es un negocio de persona natural, esto es el negocio y esto es su vida personal. Eso no se puede separar, el ente es uno solo. Esa es una de las limitaciones, por ejemplo, que tenemos con respecto a todos aquellos negocios que se elaboran de empresas, es decir, entre comillas, unipersonal, ¿ya? Porque ahora considera el ente. Eso se refiere esta primera parte. Ahora, es importante recordar que la información financiera puede pertenecer a una empresa o a un grupo de empresas. Pero Dionisio, acá en el punto B yo no veo el tema empresa. De hecho, en el punto A tampoco veo el tema empresa. Voy a una categoría superior. ¿Cuál es esa categoría? Entidad. Porque en realidad pueden haber entidades con fines de lucro y entidades sin fines de lucro. De ahí que encuentren las con fines de lucro, empresa. ¿Ya? Entonces, los estados financieros pueden pertenecer a una entidad o a un grupo de entidad. Pueden ser estados financieros individuales, pueden ser estados financieros consolidados, pero ello yo de frente tengo que observarlo en el encabezado. ¿Ya? Ese es un detalle fundamental. ¿Qué otros 3 puntos nosotros tenemos que tener en consideración con respecto a la información a considerar en un estado financiero que debe estar en un lugar destacado? La fecha de cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto. ¿Por qué nos remarcamos acá estos dos temas? Fecha de cierre o periodo cubierto. Nos hace recordar que hay una clasificación de los estados financieros. El estado de situación financiera anual se da a una fecha determinada. Por eso es que hablamos de una fecha de cierre. Mientras que en el resto de estados financieros, es decir, el estado de resultados y otro resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros usualmente están referidas a un periodo. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿eso de dónde yo lo voy a ver? En el encabezado. Usualmente, el estado de situación financiera, si fuera anual, es al 31 de diciembre del año. Mientras que el estado de resultados, cambios, flujos, notas va a estar por el periodo correspondiente al ejercicio 2018-2019 o por el periodo terminado al 31 de diciembre. No es usualmente tener en cuenta eso al momento de colocar esta información vinculada a estados financieros. Por otro lado, también es muy relevante indicar la moneda de presentación. Ojo, aquí aplicamos NIC 21. NIC 21, ¿ah? Moneda de presentación, que es distinto a la moneda funcional. ¿Ya? Yo puedo saber que acá en el Perú se trabaja, la economía está en función de soles, pero sin embargo los estados financieros se van a presentar en dólares. Entonces, ¿qué es lo que prima? Tengo que tener en cuenta la NIC 21, de acuerdo a las necesidades del usuario de información, y probablemente ahí tengo que leer el estado financiero. El hecho de que yo tenga cifras no hace que yo de frente diga son soles, dólares, tengo que revisar.
y por eso esa información usualmente lo tenemos en el encabezado. Y el último punto a tener en cuenta es el grado de redondeo. Existe un concepto que nosotros tenemos aquí que se llama materialidad. Por ejemplo, puede haber empresas que muevan billones. Entonces, la verdad, reflejar con todos esos ceros o todas esas cifras puede que no le den una idea clara al lector de los estados financieros acerca de la situación de la empresa. A veces, incluso para aplicar nosotros ratios o para tener en cuenta un determinado análisis, si son 10.000, 11.000, si son 100.000, le quitamos los 3 ceros y hablamos 10, 10, 110, ¿no? Eso es, hacemos aplicación de un nivel de precisión, se llama así. Solo que hablar de nivel de precisión puede decir que nosotros decimos, ¿eres preciso o impreciso? No, el término exacto, y bien que lo toca también la NIC número 1, es el grado de redondeo. Esa información está redondeada en nuevos soles, está redondeada en soles, está redondeada en miles de nuevos soles, en miles de soles, está redondeada en millones, ¿no? Entonces es importante porque a veces uno dice, oye, esta empresa es transnacional, pero yo veo que en el activo tiene 20. Aguanta, revisa un ratito cómo va el tema del grado de redondeo. Ah, efectivamente, dice que cuando dice 10, en realidad son millones, 10 millones. Perfecto, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ojo, todo estado financiero, y nota lo estado financiero, tiene que tener información necesaria para poder identificarla. Usualmente, ¿cómo lo llamamos? Encabezado. Ahora, no significa que la NIC me diga, tiene que ir el encabezado, nos dice lugar destacado, ¿ya? Tengamos en cuenta estas reglas que seguramente nos van a ser de utilidad para poder trabajar la formulación de un estado financiero bajo normas internacionales de información financiera. Bien, amigos, si este video te fue útil, tú puedes suscribirte gratuitamente a nuestro canal por medio del enlace que figura al pie del presente video. Muchas gracias por tu atención.